Todo comenzó con una pregunta inocente, tan ingenua que nadie habría podido prever que haría tambalear a todo un reino. Durante aquel almuerzo, el príncipe Jorge apenas inclinó la cabeza. Miró hacia su tía Laura y preguntó, ¿por qué los pendientes de la abuela Diana estaban en las orejas de otra persona? Aquella pregunta, como una aguja invisible, perforó el terciopelo apacible de la familia real, dejando al descubierto lo que nadie quería pronunciar: joyas desaparecidas. Una puerta de cámara acorazada cerrada en silencio y una traición oculta bajo el resplandor dorado del trono. Camila, reina consorte del Reino Unido, había cruzado un límite que antes se creía intocable. No solo se había llevado las perlas de Diana, sino también una parte de la memoria reservada para Carlota, así como el símbolo supremo que ella misma había jurado proteger. Quien destapó aquel secreto no fue un rey poderoso ni un consejo repleto de leyes, sino un niño. Jorge vio lo que nadie se atrevía a mirar. La alarma resonó en el corazón del palacio, no por máquinas, sino por esas joyas extraviadas. El 18 de junio de 2025, Catalina, princesa de Gales, entró en la sala de patrimonio del Palacio de Kensington para realizar una revisión rutinaria. Pero apenas unos minutos después, la calma habitual del palacio se detuvo. Dos de las reliquias más sagradas de Diana, el collar de perlas Spencer de 1981 y los pendientes de perlas de Qatar de 1986, habían desaparecido. No eran simples joyas. Llevaban consigo el aliento del pasado, protegidas por un cierre de huella dactilar. Catalogadas en 2019 y reservadas para el día en que Carlota cumpliera 18 años, según el deseo de la reina Isabel II. Sin rastro de intrusión, sin grabaciones de seguridad. Sin un solo pitido de alarma, se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Catalina avisó de inmediato al príncipe Guillermo. En el plazo de 1 hora. Invocó el protocolo de auditoría real de 2022, ordenó secreto absoluto, cerró todas las cámaras del tesoro desde Windsor hasta Norfolk y Sandringham. Y exigió la extracción de todos los registros de entradas y salidas desde el 1 de abril para un peritaje forense. Guillermo no lo trató como un descuido administrativo. Lo llamó por su nombre. Una traición desde dentro. Esto no es solo un asunto de seguridad, dijo a su equipo. Es el legado. El legado de Carlota. Los muros de piedra del palacio no podían contener las olas de inquietud. Afuera, el mundo seguía tranquilo, pero dentro, las miradas de sospecha ya no podían apagarse. Sabían que no era un extraño, alguien lo bastante cercano para tener motivo. Y con poder suficiente para tocar lo sagrado. Cuando devolvieron el registro de abril, las huellas conducían a una persona sin sangre real, pero con joyas de la corona en su poder. El collar Spencer había sido revisado por última vez en marzo de 2023. Los pendientes de Qatar debían haberse limpiado en mayo de 2025, apenas unas semanas antes del robo. Entrar en la cámara requería verificación doble, huella digital y registro horario. Esta vez, todo estaba en silencio. Sin intrusión, sin firma digital, solo un vacío. Catalina recordó un detalle que parecía inofensivo: el 9 de abril, Camila había pasado por el ala Kensington solicitando acceso al patrimonio para un proyecto museístico que nunca existió. Sin personal acompañante, sin registro. Ahora, aquella pieza encajaba con frialdad. El 20 de junio, tras revisar cada fotograma y cada tecla pulsada, el equipo de Guillermo llegó a la conclusión. En los 90 días previos, Camila había sido la única visitante sin el rostro difuminado que accedió a la zona protegida. El ladrón conocía el sistema. Era capaz de desactivar la alarma con un código de voz, abrir la cerradura sin permiso y llevarse una parte del futuro de la futura reina. Era un acto deliberado. Secreto y tan pesado como una traición. Para Catalina, fue una puñalada en la memoria de Diana y en el tiempo aún no llegado de Carlota. Para Guillermo, no se trataba solo de perlas, sino de sangre. Necesitaban algo más que sospechas. Necesitaban pruebas. Y apenas 2 días después, en un almuerzo real en Buckingham, el destino se las dio. En la sala adornada con rosas blancas. En el 40º aniversario de la campaña de desminado de 1985 de Diana, el príncipe Jorge, ya con 12 años, preguntó a su madre: «Mamá,
¿Por qué la tía Laura lleva los pendientes de la abuela Diana? Catalina se quedó inmóvil, la mirada fija en Laura López, hija de Camila, que charlaba en la mesa. En sus orejas brillaban las 3 hileras inconfundibles de perlas, los pendientes de Qatar desaparecidos de Kensington. Catalina se acercó, con la voz serena y ligera. Pero tensa como un hilo estirado. Laura, ¿de dónde son esos pendientes? Laura parpadeó, vacilante. Oh, un regalo de mi madre. Catalina no respondió. En 10 minutos, Guillermo fue llamado. Y un gemólogo llegó a la sala contigua. El resultado era irrefutable, el número de serie coincidía. Y el diminuto defecto en la perla inferior era idéntico al registrado en 1986. El salón quedó sumido en un silencio denso. Camila, sentada junto a un cortesano, palideció, temblando como si le faltara el suelo. La investigación, hasta entonces oculta en la sombra, estalló ante más de 30 testigos, miembros de la familia real, funcionarios y empleados. Aquellos pendientes no eran una réplica, ni una falsificación, sino el original de Diana, robados, entregados y lucidos en público por alguien ajeno a la sangre real. Laura era solo el reflejo. Fue la mano de Camila la que los puso en las orejas de su hija. Así, la corona había revelado a la ladrona. Ya no había escapatoria. Los susurros que antes se deslizaban tras los cortinajes de terciopelo fueron arrastrados a la luz de las arañas de cristal y al implacable resplandor del día. Cuando la familia de Gales cerró la puerta de sus aposentos esa noche, una certeza helada flotaba en el aire. Esta vez, nada acabaría en silencio. Sobre todo porque el legado de Diana había sido tratado como mercancía de trueque. El siguiente movimiento pertenecía a Guillermo, y él sabía que callar ahora equivaldría a traicionar. Habían sido sorprendidos infraganti. El enfrentamiento en Buckingham fue como un corte breve, frío y con una cicatriz duradera. Cuando el gemólogo confirmó que los pendientes de Laura López eran las perlas de Qatar de 1986 de Diana, Catalina se levantó. Puso suavemente la mano sobre el hombro de Jorge y miró directamente a Camila. Son de Carlota, dijo con una voz suave pero tan firme como una hoja que no tiembla. La sala, con más de 30 invitados, se congeló en un silencio espeso. Camila empalideció, sus dedos se aferraron de forma inconsciente al borde de la servilleta, la mirada clavada en el suelo. Sin defensa. Sin explicación. Laura, incómoda, se apoyó en el relato de que su madre los había comprado en una subasta privada años atrás. Pero cuando Guillermo pidió pruebas, factura, certificado, procedencia, todo se desvaneció en el vacío. Un miembro del archivo real tomó la palabra, confirmando que, desde que la reina Isabel II modificó su testamento en 2021, ninguna joya real había sido transferida legalmente y que todo el patrimonio de Diana estaba destinado a la línea de Gales. Aquel instante fue a la vez una acusación y una humillación en público. Aunque el público fuera el de su propia familia. Lo más contundente provino de un hecho imposible de negar. Los archivos señalados por el equipo de auditoría de Guillermo mostraban que el 9 de abril de 2025, Camila había entrado sola en la sala de patrimonio de Kensington, sin supervisor, sin autorización, sin documentos. Aquel mismo día desaparecieron el collar de 1981 y los pendientes de Qatar. Al principio se creyó que había ido a ver un tapiz ceremonial, pero no se movió ningún tapiz. En cambio, la única imagen que quedó fue la de Camila llevando una caja de terciopelo cerrada con llave. Esa noche, en un salón privado de Kensington, Guillermo convocó una reunión de urgencia con su equipo legal y asesores. La pregunta ya no era, ¿ha sido un robo?, sino, ¿cómo se va a actuar? Un asesor sugirió devolver las joyas en silencio. Guillermo interrumpió. Esto era asunto de su madre, de Carlota, de la familia. Catalina, sentada a su lado, asintió suavemente. Camila había cruzado el límite en público. Y ellos responderían en público. Camila no solo se llevó las joyas de Diana, las entregó a alguien ajeno a la sangre real y mintió cuando fue descubierta. Para Guillermo y Catalina, callar equivalía a complicidad. Cuando los murmullos empezaron a filtrarse fuera, supieron que la tormenta mediática era inevitable. Lo que no esperaban era la fuerza de la reacción popular. No solo por la corona, sino por el nombre de Diana.
El 23 de junio de 2025, The Times publicó un artículo explosivo. La familia de la reina implicada en la desaparición de joyas de Diana. La nota citaba fuentes internas que confirmaban la desaparición del collar Spencer de 1981 y los pendientes de Qatar de 1986. Vistos después en las orejas de la hija de Camila en un almuerzo privado. En pocas horas, la noticia se expandió por toda la Commonwealth, de Sydney a Toronto, de Ciudad del Cabo a Edimburgo. En redes sociales, las etiquetas #Justice 4 Diana, #Protect Charlotte y #Camilla Gate coparon las tendencias. TikTok se llenó de vídeos comparando imágenes de Diana con las joyas y de Laura en el banquete. Un clip con más de 2.800.000 visualizaciones en 12 horas sostenía: esto no era solo un robo, sino un hurto a una niña, la hija de Diana. La oleada para retirar títulos y excluir a Camila de los actos públicos crecía sin freno. La prensa sensacionalista, habitualmente cauta con la familia real, fue esta vez más atrevida. Mirror lo calificó de robo de reliquias. Daily Mail dedicó 3 páginas con el titular de Diana a Carlota. Una herencia interrumpida. BBC Newsnet preguntaba, ¿cómo puede el palacio mantener su autoridad moral cuando los suyos traicionan el pasado? Periódicos internacionales como Le Monde, The New York Times y Der Spiegel recogieron la historia, subrayando la carga simbólica del suceso. Dentro del palacio, la presión ya no era solo interna. La confianza del pueblo, la base de la monarquía, temblaba. El apoyo a Guillermo subió al 87%, mientras que el de Camila cayó al 21%. Carlos seguía en silencio. Pero fuentes cercanas aseguraban que estaba abatido, encerrado en Clarence House y rehusando reuniones. El mundo no esperaba un comunicado oficial. Esperaba justicia. Guillermo sabía que ese momento no debía desperdiciarse. Bajo el asedio de la prensa y la exigencia ciudadana, entendió que no era una crisis a gestionar, sino un asunto a resolver. En nombre de Diana, por Carlota y por el pueblo, la era del daño había terminado. El 24 de junio, a puerta cerrada en Kensington, Guillermo tomó la decisión que redefiniría la monarquía moderna y pondría fin al poder de Camila en silencio. Fue expulsada de facto del palacio. La decisión llegó rápido, sin comunicado. Sin rueda de prensa. Solo una orden final y una puerta cerrándose tras ella. Entre las paredes doradas del Palacio de Kensington, el príncipe Guillermo firmó una directiva confidencial, un trazo firme que cortaba de raíz el poder de Camilla Parker. Su acceso a todas las cámaras de patrimonio, al vestuario ceremonial y al Consejo Interno de Planificación fue revocado. Para las 11 de la mañana, el sistema de seguridad había reducido sus credenciales al mínimo. Desde ese instante, Camila no recibiría informes, invitaciones ni figuraría en ninguna correspondencia relacionada con la Casa de Gales o el legado de Diana. Por la tarde, intentó entrar en la sala de patrimonio para un acto ajeno, pero su insignia se volvió un trozo de metal inútil. La puerta no se abrió. El personal apartó la mirada. La tarjeta fue desactivada. Su escolta fue reasignada, y su asistente personal recibió la orden directa de Guillermo: Camila no representaría más a la familia real en actos vinculados con la reina Isabel II. Clarence House fue advertida con sutileza: evitar mencionar tesoros, archivos o la agenda de los Gales. Un muro invisible, pero infranqueable, se había levantado. Físicamente, Camila no había sido expulsada. Pero en la estructura del poder, estaba desterrada. Guillermo comentó a un ayudante: esto no es un castigo. Es preservación. Sin disculpas, sin ruedas de prensa. Sin reproches. Solo acción, y el mensaje claro: el recuerdo de Diana tiene guardianes, toda traición, sea robo o abuso, será borrada de la casa Windsor. Un jurista real lo describió como la purga interna más contundente desde Wallace Simpson. Esa noche, Camila se retiró en silencio a Remel House, su finca privada en Wiltshire, a más de 90 minutos de Londres. No estaba detenida, pero sí abandonada en un vacío helado, teléfono mudo, correos rebotados con mensajes automáticos. Había sido congelada, en el sentido literal palaciego. El mundo exterior también percibió el cambio.
Camila seguía teniendo el título de reina consorte, pero en la práctica, su papel había sido vaciado. Apenas 2 años antes, había estado junto a Carlos en la coronación de mayo de 2023, con la corona de la reina María sobre la cabeza. Ahora, apenas 72 horas después del escándalo, su acceso y su influencia se habían derrumbado. El problema no eran solo unas joyas, sino la quiebra de una confianza sagrada. Y mientras Guillermo y Catalina protegían con firmeza el recuerdo de Diana, afloraba una verdad amarga: no era la primera vez que Camila sobrepasaba los límites. El collar Spencer de 1981 y los pendientes de Qatar de 1986 no eran piezas aleatorias. El collar, regalo de boda, adornó a Diana en su visita a Australia en 1983. Los pendientes, obsequio diplomático, inmortalizaron su imagen en Oriente Medio en 1986, símbolos de elegancia bajo presión. Ambos estaban destinados a Carlota en 2043. Eran patrimonio, identidad, sangre. En 2021, la reina Isabel II firmó un memorando especial. Todas las joyas personales de Diana serían heredadas únicamente por la línea de Gales. Esa disposición quedó registrada en la enmienda a la Carta Real de 2022. Supervisada por el propio Guillermo y Catalina. No había resquicios. Camila no tenía derecho a tocarlas, moverlas ni entregarlas. Darle esas piezas a Laura López, ajena a la realeza. Cruzaba límites tanto constitucionales como emocionales, un gesto que pretendía reescribir el futuro de la dinastía fundiendo el símbolo de Diana con la sangre de Camila. Un historiador real lo definió como la segunda borradura de Diana. Para Guillermo, era imperdonable. Para Catalina, una herida personal profunda. Una fuente interna declaró: esto no es sobreposesión. Es sobreprotección. Incluso quienes antes habían apoyado a Camila ahora se apartaban, ha tocado lo sagrado. La opinión pública hervía. Los admiradores de Diana, silenciosos durante décadas, ahora alzaban la voz. En foros, clubes, columnas de prensa, en todas partes, el tema ardía. Para muchos, ya no era asunto de la familia real, era traición. Era arrebatar lo que pertenecía a una madre, a su hijo y, después, a su nieta. La tormenta no comenzó en la prensa ni en las redes sociales, sino dentro del propio palacio. Los susurros se convirtieron en testimonios. El personal dio un paso al frente. Se abrieron archivos antiguos. Y cuando la verdad se puso sobre la mesa, el panorama se oscureció. No era la primera vez. Era un patrón que llevaba más de una década, entradas y salidas sin control, privilegios nunca cuestionados. Después de que Camila fuera apartada a un lado y el público perdiera la confianza, la investigación interna comenzó a retroceder en el tiempo. El diario de seguridad reveló: Camila había entrado en el Tesoro de Windsor sin escolta en los años 2017, 2019 y 2021, precisamente cuando Carlos estaba en el extranjero. Cada vez. El motivo registrado era inspección de patrimonio. No había informes, ni notas, ni ajustes de inventario. Solo visitas silenciosas, cubiertas por el silencio. Antiguos empleados que sirvieron bajo la reina Isabel II relataron: Camila entraba sin permiso en el archivo, los objetos desaparecían temporalmente y con frecuencia exigía ver la colección de Diana. Un conservador de museo fue despedido por negarse a dejar sola a Camila con una reliquia familiar en el año 2019. Puedes irte, solo quiero mirar, dijo Camila. Pero cuando él regresó, el anillo de zafiro había desaparecido durante 3 semanas. Cuando la prensa siguió la pista, la imagen de Camila se derrumbó. De símbolo de resiliencia, pasó a ser retratada como una manipuladora tras el telón de los rituales. Los titulares ya no se andaban con rodeos, la corona silenciosa de la reina consorte, como Camila traspasó todos los límites. Su índice de aprobación cayó al 26%, mientras Catalina alcanzaba un récord del 84%, superando incluso a la reina Isabel II en el año 2012. Pero la herida más profunda vino del pueblo. Frente al Palacio de Kensington, llegaron cientos de cartas manuscritas. Muchas mujeres que antes la admiraban ahora exigían su dimisión. Una madre en Birmingham escribió simplemente: no solo robaste joyas. Robaste la promesa de una abuela.
Catalina cerró con llave el legado de Diana. El 1 de julio de 2025. 13 días después de la primera desaparición, Catalina entró en el área privada de Kensington con un objetivo: recuperar lo que Camila quería reescribir. En la sala de archivo de alta seguridad, depositó un paquete de terciopelo en la cámara acorazada biométrica recién instalada, el anillo de zafiro de Diana, la pulsera de boda de 1981 y varios collares de perlas. El acceso quedó reservado únicamente para Catalina y el futuro mayordomo de Charlotte, que custodiaría el patrimonio cuando ella cumpliera 18 años. Guillermo fue excluido de la lista para mantener la neutralidad. Dentro de la caja fuerte, Catalina dejó un papel: "Te quiero, mamá". El acontecimiento fue descrito como un funeral real silencioso. Catalina rechazó a la prensa: no era una exhibición, sino protección. La influencia de Diana no solo se recordaba, sino que se institucionalizaba en manos de su nuera. El apoyo a Catalina alcanzó su punto álgido, las redes sociales se llenaron de los hashtags #Catherine de Protector y #Charlotte. Clarence House recibió una avalancha de solicitudes de traslado. Camila pasó de reina a carga. Catalina mantenía la memoria y la confianza del público, pero quedaba un paso: redibujar las fronteras del poder. Para Guillermo, aquello fue un fracaso del sistema. El silencio de su padre, un patrimonio robado bajo el disfraz de la familia. El 4 de julio de 2025, en su despacho de Kensington, Guillermo firmó la Ley de Conservación del Patrimonio de Linaje, Código Real 24825. Solo los descendientes directos de Diana y el administrador legal tendrían acceso o podrían heredar. Camila, Laura López y todos los miembros ajenos a la Casa de Gales quedaban excluidos tanto legal como simbólicamente. Poco después, Guillermo se reunió en privado con el rey Carlos en Clarence House. "Si tú no puedes proteger el legado de mamá, lo haré yo". Carlos, cansado, guardó silencio, sin oponerse. En apenas una hora de calma, Guillermo tomó el control no solo de los tesoros, sino también de la brújula moral de la monarquía. Se creó un nuevo departamento en la Oficina de Conservación de la Historia Real, dedicado exclusivamente a catalogar cada objeto que Diana hubiera llevado alguna vez, desde un retal de tela del viaje a Australia en 1983 hasta una piedra suelta del vestido Galatiara de Viena de 1987. Todo se registraría digitalmente, se sellaría y se entregaría a Charlotte bajo un programa de custodia intergeneracional. Sin participar en política, Catalina aprobó discretamente el presupuesto. Por primera vez, el patrimonio real quedaba regulado por la ley y no por favoritismos. El público confirmó lo que la familia real ya sabía: aquello no era un simple ajuste familiar, sino una restauración. Llegaron cartas de apoyo desde toda Inglaterra, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Muchas dirigidas directamente a Charlotte: "Eres el eco de tu abuela". Una carta decía: "Espero que nunca olvides que lucharon para protegerte". El nombre de Camila fue borrado del registro de patrimonio en pocos días. El destierro no fue solo en Kensington, sino un desafío a la historia. La familia real había superado muchas tormentas, pero ninguna tan feroz como esta. La caída de Camila no vino de la guerra ni de la prensa sensacionalista, sino desde dentro, comenzando con la observación del príncipe Jorge, encendida por el instinto protector de Guillermo y Catalina. El robo de las joyas de Diana no era solo una cuestión de alhajas, sino de patrimonio, linaje y la promesa de la reina Isabel II. Camila, que una vez luchó por entrar en la familia real, ahora intentaba reescribir la historia y lo perdió todo: el acceso, el futuro, quedándole solo un título vacío. Los derechos hereditarios de Charlotte permanecieron intactos, protegidos no solo por el protocolo, sino por la fuerza de sus padres y la voz de una niña que se atrevió a decir la verdad. Esto no fue solo un escándalo, sino un recordatorio de que, en la casa de Windsor, la lealtad es esencial. El legado de Diana, silenciado durante tanto tiempo, resonaba ahora con fuerza a través de la nueva generación. La corona lo recuerda, y el pueblo también.